Bruno, buenas noches. ¿Cómo anda, Mauricio? ¿Andas bien? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Vos? Bien, bien, gracias, bien. Ya estamos. Familia, ¿los tuyos? Acá están todos de ¿Hay, vacaciones. hay partido hoy no? No, nada, por la camiseta de Sion. Claro, Me levanté patriota hoy, me levanté patriota y dije, no puedo. patriota. Está bien. Está como No, los brasileños. la primera remera que encontré me la calcé. Está perfecto. Así Está fue. bueno. Muestra el amor a la patria. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Hola, decirle que está abierto. Hola. Ah, Yo no sé hablar. a ver, el profesor no me dijo nada, no sé. Ya. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Hoy el Está cumpleaños, enorme, el- creciendo. hoy el cumpleaños del pastor Gilberto. Sí, le mandé mensaje de mañana. Me olvidé de poner en el grupo de consistorio. Sí, yo no puse tampoco. Sí, se me pasó. Déjame aprovechar acá que ya estamos esperando al profesor. Ahí viene el profesor. El domingo vamos a hacer comida con fraternización, pero como está el cumpleaños de él para festejar, él va a poner la carne, dijo. Bien. Y él pone la carne Pues sí, él va a poner la y carne. Sonia pone la torta. Ya está. Se llevan los cubiertos y los platos. No, no, vamos a Profesor, festejar. buenas noches, bienvenido. Hello, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí. Vamos, Sí, sí. excelente. No puedo perder ningún minuto. Siempre que entro están sonriendo. Digo, estoy a perder la broma. Está Bruno con la remera de Uruguay. Pensé Sí. que había partido, pero no. Ese sentimiento patriota. Ah, ok, ok. Pero viste que ayer, anteayer fue las fiestas patrias de Chile. Hmm. Estoy de fuera, no estoy acompañado, no sé qué se pasa. Entonces, si pueden divertirse. Sí, Excelente. ¿Cómo están? todo bien, gracias a Dios. Excelente. Y estoy a la disposición. Si quiero arrancar ya con una Bien, oración, si lo haré. quieres, podemos orar y ya te Vamos. paso también el host. Así los demás, mientras entran, van a tener ahí también la grabación. Hermano, vamos a orar y pedir la bendición de Dios una vez más para esta clase. Padre, queremos darte gracias, oh Dios, por este día que todavía estamos, Señor, haciendo actividades, oh Dios, pero reconocemos, Señor, tu buena mano, tus cuidados, oh Dios, tu amor, tu inmensa misericordia para con cada uno de nosotros, oh Dios, y queremos darte gracias, Dios, por tantas bendiciones que hemos recibido por medio de Cristo Jesús, oh Dios. La mayor de ellas es la vida eterna. Y queremos esta noche una vez más, Señor, gozarnos en ti, oh Dios, y de manera especial seguir creciendo en gracia y conocimiento de tu palabra, Dios, y estar, oh Dios, mejor capacitado, Dios, para vivir la vida cristiana, pero también para servir en tu iglesia. Señor, bendice al profesor, bendice su familia, bendice su ministerio también, bendice a los alumnos, oh Dios, con sus familias y también cada uno de ellos las tareas que están haciendo en tu obra, Dios, en la sociedad. Bendícenos, Señor, en lo que te pedimos agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Buenas noches a ustedes que están en vivo ahora y a aquellos que van a ver después. Hoy, por la gracia de Dios, nos vamos a estudiar el capítulo 4
de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Y es un capítulo interesante y, como vamos a ver, trata de temas y de aspectos que son muy contemporáneos también. No solamente cuestiones que sí vivían en el primer siglo, pero muchos que siguen ocurriendo como problemas en la iglesia contemporánea. Claro que algunos aspectos son contextualizados, pero la base es muy semejante, ¿ok? Vamos a ver. Hendrickson, que es uno de los expertos en exégesis del Nuevo Testamento, hace una división básica acá en el capítulo 4 de dos partes que se divide en 4 en el total. Él describe los primeros 5 versículos como una descripción de la apostasía y la prueba del carácter peligroso de la apostasía. Y en la segunda parte, que es la mayor parte del capítulo, son las orientaciones de Pablo a Timoteo para enfrentar la apostasía, que se divide en 3. La importancia de nutrirse de la palabra de fe, se preparar para una vida de piedad, esos 2 aspectos. Desechar los mitos profanos, las viejas. Nosotros ya vimos algo semejante en el primer capítulo. Y el tercer punto, que una exhortación final que se dedique a la enseñanza positiva de la palabra de Dios. Ya comentamos algo también, creo que en el primer capítulo también, cuando hablábamos de la importancia de un ministerio positivo más que un ministerio polémico. Y la importancia de que domine nuestro ministerio la enseñanza. Mira, cuando digo positivo, no estoy diciendo de pensamiento positivo, de suceso, de que nada malo se va a ocurrir. Positivo en el sentido de que enseñamos la verdad, ¿ok? La énfasis ser puesta en la enseñanza de la verdad más do que el rechazo de la mentira. Esa es la idea. Entonces, siendo así, vamos a seguir parte a parte, viendo qué dice la palabra de Dios, que tiene aspectos muy interesantes a ver. Vamos a empezar con los primeros 5 versículos. Quien pueda leer, por favor, que lo haga. Uno de ustedes. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando al espíritu engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén, amén. Son versículos cortitos, pero hay muchas informaciones acá para considerar, ¿no? Algunos temas incluso polémicos. Voy a tratar de algunos, y si le quiere una explicación más detallada de un punto a otro, por favor, me interrumpa y pide la explicación, ¿ok? No me deje hablando solo y pasando por alto de algunos temas acá. Mira, ya en el principio en este capítulo, el apóstol Pablo describe a Timoteo que hay una declaración que él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué tenemos acá? En ese primer versículo hay 2 informaciones principales. ¿Cuáles son? En la verdad son 3, pero básicamente 2, porque la segunda es
doble. Se doble es una dupla. ¿Qué se dice? Apostatarán. Sí, este es un punto. La apostasía está marcada acá. Ok. Los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos es la primera. Hay una última que está relacionada a la apostasía, que es la última frase. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces vamos a ver. ¿Qué se dice aquí? Él empieza diciendo que el Espíritu de Dios claramente ha dicho que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay 3 bloques de informaciones acá. El primer bloque de informaciones se dice que el propio Espíritu Santo ya ha revelado algo que va a suceder aquí que él llama de postreros días. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace Dios esto, este punto? Después, ¿qué significa esto, esta apostasía? Y hay una descripción ya del apóstol Pablo acá, en la segunda parte, que es de este tiempo y de esta apostasía, que es doble. Él dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces vamos a ver, hay claramente una advertencia acá de la parte de Pablo, de que Dios ya ha advertido que en este periodo llamado de postreros días habrá una apostasía de la fe. Pero la pregunta es, ¿qué significan los postreros días? Algunos lo interpretan como la escatología final, con los días más cercanos de la vuelta de Cristo, de cuando Cristo volverá o vendrá otra vez. Pero vamos a ver cómo la propia Biblia trata de esto. Vamos a ver a primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Quién puede leer, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ok, Pedro está a decir que estos últimos tiempos, ¿qué se ha manifestado? Listo. Cristo. Por tanto, en los últimos tiempos ya estamos en ellos a 2000 años, ¿ok? ¿Claro esto? Vamos a ver un poco más adelante, capítulo 4, versículo 7 de Primera de Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ok, Pedro dice ahora que el fin de todas las cosas se acerca, ¿correcto? Y ya hace 2000 años. ¿Cómo lo interpretamos esto? Si volvimos de antes de Cristo, 2000 años atrás, nosotros regresamos hasta el periodo de Abraham, el patriarca. Es un periodo muy largo, ¿no? De Abraham hasta Cristo, 2000 años. Pero me acuerdo de una clase de R.C. Sproul, hablando acerca de la fe, y que decía que muchos de nuestros contemporáneos se portan como se portaban en los días de Pedro, que decía, está demorando, está lejos para volver Cristo y no tengo más la fe. Pedro habla de esto acá en la carta. Y dice, mira hermano, la primera vez que se ha oído la promesa del Salvador así del huerto de Edén, cuando se ha dicho que la descendencia de la mujer, del descendiente, vendría y vencería el descendiente del diablo. ¿Te acuerdas? Y de aquella promesa original hasta que Cristo ha llegado acá,
fueron miles y miles de años. Entonces aquellos pueblos se mantuvieron con más fe porque era una promesa de algo que iba a acontecer. Nosotros ya tenemos envasado un hecho que ha ocurrido, que es la primera venida de Cristo. Ya vino y hay testigos históricos, oculares, todo. Y nosotros tenemos una base histórica más fuerte para solidificarnos nuestra esperanza cuanto a la vuelta. El punto es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo con la escala matemática, aritmética y cronológica. Pero en la palabra de Dios hay un concepto que son distintos. Hay un concepto, hay una palabra griega para el tiempo cronometrado. Mira, cronometrado, que es cronos. Ustedes saben de eso, ¿no? Se va a ser cronometrado por eso, porque podemos marcar, dividir como partes de una pizza, ¿no? El reloj tiene como un parte de pizza cada hora y vamos dividiendo para minutos, segundos o aumentando para días, meses y años y ponemos una escala proporcional como una regla escolar, ¿correcto? Pero hay un otro concepto de tiempo que no es cronológico con una línea de tiempo matemáticamente fraccionada, que es el concepto de bloques, de periodo y de propósitos de Dios en cada periodo. A esta manera, la Biblia llama este periodo que nosotros vivimos, que empieza con la resurrección de Cristo, con el evento Cristo, como algunos llaman, su encarnación, su muerte y resurrección. Cristo inaugura un periodo que se va a concluir con su vuelta, ¿ok? Este periodo todo es llamado de último tiempo. La pregunta es, ¿por qué la Biblia llama tiempo como hemos visto en 1 Pedro 1, 19 a 20? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque es un tiempo muy largo, ¿no? ¿Cómo se puede llamar de último con 2000 años o no sé cuántos más se van a pasar? ¿Qué les parece que la Biblia llama de último tiempo? ¿Cuál motivo? A mí me gustaría de oírlos. ¿Qué les parece? Puede errar ahora, antes de la clase, después no. Vendría a ser como un último tramo o un último Último, periodo. Último último tramo periodo. o último periodo. Exacto. Precisamente ese último periodo. La idea es que a lo largo de tiempo, Dios tiene propósitos para cada bloque de tiempo. Hay un bloque de la revelación universal y oral que fue hasta Noé, ¿ok? Después que Noé se fue, el mundo ha cambiado y tenemos un periodo aún de la revelación general, pero ya transformado de alguna manera hasta Abraham. A partir de Abraham se empieza una descendencia propia, que es la descendencia del pueblo judío, hasta Moisés. Con Moisés tenemos la revelación bíblica, empieza la revelación bíblica. Mira, son periodos importantes que Dios está añadiendo aspectos para culminar con la revelación de su Hijo Jesucristo. La promesa de Adán se es reafirmada con Noé, se es reafirmada con Abraham, se es reafirmada con Moisés, se es reafirmada con David y siempre añadida un poco más. A eso llamamos en la teología bíblica de revelación progresiva, que se va acumulando. Más aspectos se es añadido sin no es sustituido, no es sustituido, es añadido, acrescentaron más detalles, ¿ok? Y con la venida de Cristo, nosotros tenemos un cambio muy importante, que el Nuevo Testamento se habla de la nueva alianza. Este periodo de la nueva alianza, todo él, desde la venida de Cristo hasta su vuelta, es llamado del fin de los tiempos. Porque no hay más, esto es importante comprendernos, no hay más cambio
de revelación o de administración o acréscimo a todo que Dios ya nos ha revelado. Ya no hay más nada a ser acrescentado de lo que Él se ha revelado. Ya lo tenemos todo en la palabra de Dios y ya lo estamos viviendo en la revelación final. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Y aquí se separan los intérpretes de la escatología, pero la tendencia de los presbiterianos y reformados es seguir en una línea amilenal que reconoce por un lado el desarrollo del reino de Dios hasta el último de la tierra y la resistencia que se va intensificando del infierno a este desarrollo. En la práctica, ¿qué significa? La iglesia se va avanzando sobre el infierno hasta el último y el infierno tiende a resistir más fuertemente a este avance del reino. Pero ocurre la intensificación de estos dos. La evangelización se multiplica, más personas son alcanzadas y más el infierno se va a resistir. Y eso se culminará en una gran tribulación. Pero este periodo no es un periodo aparte, como a otra etapa. Es la intensificación de todo que se llama de últimos tiempos o final de los tiempos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Pablo acá a Timoteo? Vamos a volver. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a ver un versículo más. Hechos 2:37. Solamente para finalizarnos este concepto bíblico de tiempos postreros o últimos tiempos o final. ¿Qué dice? 2:37. Hechos 2:37, el sermón de Pedro Al oír en esto, Pentecostés. compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Perdón. No, es 17, perdón. Yo hice la referencia errada. 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro hace una situación del profeta Joel, que era de Antiguo Testamento, como una profecía, ¿correcto? Y está a decir que precisamente eso se ha cumplido en este día, ¿correcto? Versículo 16. ¿Qué dice 16? Versículo 16 de Hechos 2. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces, ¿qué Pedro está diciendo ahí? Que está ocurriendo hoy, en el día de Pentecostés, es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dice acontecerá en los últimos días. ¿Ok? Y con eso nosotros podemos concluir que este bloque último de una misma administración de Dios es todo el llamado de últimos días o postreros días o días finales. ¿Está claro eso? ¿Cuál es la característica que podemos nos acordar acá de estos días finales? ¿Qué caracteriza los días finales en términos de la expansión del reino de Dios o de testamentos y de alianza? ¿Qué piensan ustedes? En comparación con las épocas anteriores, ¿qué es diferente? Vamos a pensar sobre pueblos, lenguas y naciones. ¿Cuál es la diferencia de estos días finales, postreros días y los tiempos anteriores? Si alguien lo pedisse a ustedes que explíquenos cómo los días finales son
comprendidos a partir de la perspectiva misionológica, de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la característica misionaria de estos últimos días en comparación con los anteriores, con los periodos del Antiguo Testamento o antes? Ponga los neuronas para funcionar después de la lengua. No, pero en comparación con el tema de los misioneros, hoy en día hay mucho más movimiento, ¿no? Sí, pero este movimiento que hay hoy en día más ya empieza en el día de Pentecostés. Mira que Dios ya ha traído todo el mundo conocido representativamente en el día de Pentecostés. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Voy a intentar probar esta mi tesis. Hechos capítulo 2, versículos de 8 hasta 11. ¿Quién puede leer, por favor? O de 7 a 11, si quiere. ¿Qué dice? Hechos 2, de 7 a 11. Vamos, Arsenio, ¿puede leer? Sí. Y estaban atónitos, 7, ¿verdad? Sí, No, sí, 7. sí, está correcto. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son Galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y la que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de la Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ustedes están a perceber que está haciendo Dios acá. En el día de Pentecostés, Dios lo capacita a sus discípulos a expresar las grandezas de Dios en los idiomas conocidos y esparcidos. Aquellas personas estaban en Jerusalén porque el día de Pentecostés era un día de una fiesta religiosa y la ley de Moisés ordenaba que se fuera a sacrificar y participar del culto en Jerusalén. Pero los judíos habían sido esparcidos por el mundo con la diáspora del primer siglo, de los siglos anteriores. En el primer siglo ya estaba. Muchos tenían condiciones financieras y fueron a Jerusalén, pero ya tenían nacido y crecido en varias partes del mundo distintos, de manera que hablaban estas lenguas de estas partes del mundo distintos. Por ser judíos también lo comprendía que decían los judíos. Eran bilingües, por lo menos, ¿ok? Y están todos en Jerusalén cuando los discípulos empiezan a hablar en lenguas y les dicen, ¿cómo puede suceder eso? Esos son galileos. Galileos estaban en la base de la pirámide social de aquel tiempo. Eran personas con poca instrucción, poco recursos financieros, y como ocurre hasta el día de hoy, muchas veces no tienen condiciones de viajar para otros lugares, conocer, estudiar otros idiomas y aprender, y que les espantaba es que como fueran personas con poca competencia, con poca ganancia, con poca capacidad económica y cultural y lingüística, comunicar la grandeza de Dios en todos esos idiomas. Y hablan, se habla aquí de pueblos europeos, asiáticos, mediterráneos, africanos y de la península arábica. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Mire qué bello. En el día de Pentecostés, que es un periodo de 50 días después de la Pascua, en la semana que se tiene la primera cosecha, la fiesta de las primicias, ¿qué hizo Dios? Les dio las primicias misioneras de la iglesia, como una muestra de todo el mundo que sería alcanzado. En la fiesta de las primicias, en la fiesta del Pentecostés, Dios dice, esta va a ser la cosecha que la iglesia cristiana tendrá. No es más exclusividad de los judíos.
alcanzaré yo todos los pueblos, seré conocido y adorado de todos los pueblos. Y eso lo demuestra Dios con esta capacidad sobrenatural que aquellos discípulos tuvieron de hablar en idiomas desconocidos por ellos anteriormente. Y cuando Pedro va a explicar, dice que sucede hoy el cumplimiento de la profecía de Joel que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Vamos a concluir este punto. La palabra de Dios, por tanto, identifica como los postreros tiempos o últimos días o días venideros como siendo el último bloque de la operación redentiva de Dios en la historia, que es el alcance de todo su pueblo elegido, esparcido por la tierra hasta el último de la tierra. ¿Ok? ¿Está claro esto? Ahora, piensa acá conmigo. ¿Cómo era el culto del Antiguo Testamento? ¿Qué era necesario para el culto en el Antiguo Testamento? ¿Eran pocas cosas o muchas cosas? ¿Era muy detallado o era más tranquilo, más simple? ¿Cómo era el culto? Y muy detallado. Muy detallado, muy detallado. Había muchas cosas para hacer. Muchas cosas, demasiadas, la verdad. A punto de tener una tribu toda especializada en los cuidados de las cosas del culto. Si pusiéramos en proporción, no que sea matemáticamente igual, mas podemos decir que proporcionalmente, casi podemos ver el número de allá, una parte de 12 de la población era responsable por la adoración y el culto. Tenía muchos objetos, ¿correcto? Candelabro, vasija, garfios, cuchillos, cucharas, sacrificios, animales, tiendas, argolas, muchas cosas, demasiado. ¿Y cómo es el culto en el Nuevo Testamento? Ordenado. ¿Qué se necesita? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Sí, se necesita de una Biblia y de dos personas, una para predicar y otra para oír, y la palabra. ¿Correcto? Sé que así en otro contexto, ¿verdad? Mas Cristo ha dicho que si tuviera 2 o 3 reunidas en mi nombre, yo estaré presente. Es en otro contexto, el contexto de juzgamiento, ¿verdad? Pero nosotros podemos tener un culto con 2 personas solamente, ¿no? Mauricio, cuando empezaste el trabajo en Uruguay, algunas veces tenía alguien más que tu familia. Y ni por eso era un culto menos culto. No estaba desaprobado por Dios. Hermano, ¿por qué estoy a decir esto? Dios potencializa la expansión de su reino con la nueva alianza, simplificando demasiado el culto y la comunicación de la palabra. De manera que se ha multiplicado esta palabra por todo el mundo. Y para que se adore a Dios y que lo conozca, se quedó muy más fácil en términos administrativos. Espiritualmente era la misma realidad, siempre ha sido. El pecador necesita de nuevo nacimiento para conocer a Dios. Yo sigo esta línea. Sé que hay algunos teólogos que dicen que en la antigua alianza era un poco distinto, pero estoy con aquello que dice que sin nuevo nacimiento no se puede, se necesita de la gracia del Espíritu. Aunque reconozca que en la nueva alianza la medida del Espíritu es más grande, ¿correcto? Y mira, ¿qué sucedió? Déjame decir de otra manera, voy a abordar de otra parte y van a comprender por qué estoy diciendo todo esto. En la manuscritología, que son los estudios de los manuscritos bíblicos, se percibe que hay un número muy pequeño de copias de los escritos del Antiguo Testamento. Muy pequeño, son pocos. Pero estos pocos que hay son muy fieles, a punto de se encontrar libros enteros, completos, todos, sin ninguna variación de los textos que se tienen de otras copias.
Si tiene el libro como Isaías, los manuscritos de Qumran en Mar Muerto, se descubrieron manuscritos que cuando fueron comparados con las copias que tenía, que eran más posteriores, se verificaron que eran muy semejantes, con pequeñísimas variaciones, ¿ok? ¿Por qué? La mentalidad del Antiguo Testamento era la mentalidad de extrema precisión, cuidado y preocupación con la exactitud. No estaban tan preocupados con el número, que si iba a producir muchas copias o muchas personas. Si rasgaban erraba una palabra, ellos sí no utilizaban todo el manuscrito y empezaba otra vez para copiar. Cuando tenía el nombre de Dios, el amanuense se lavaba las manos, trocaba de la pena, usaba otra, y después se lavaba la mano de nuevo, trocaba la pena y continuaba el texto. Eran muy criteriosos, de manera que tenemos poca copia, pero muy fieles. Ya en el Nuevo Testamento, este ímpetu misionero de la iglesia, por la comprensión que se está en los tiempos venideros, en los últimos tiempos, y que se debe alcanzar a todos, se ha multiplicado absurdamente más grande el número de las copias, casi como una tipografía automatizada, pero no era automatizada, eran nombres. Que dice, vamos a producir porque se necesita divulgar esa palabra, vamos. Y así con una velocidad muy más fuerte se ha multiplicado demasiado. Y en las universidades muchas veces se ha críticas y personas que se dicen, no creo en la Biblia porque es un libro escrito por los hombres y hay muchas variaciones, no sé si verdaderamente ha sido Mateo que ha escrito, los autores bíblicos, pero curioso que el número de los manuscritos, de las copias de manuscritos bíblicos que tenemos del Nuevo Testamento, son miles de veces más grandes que los números de las copias de los escritos de Aristóteles y de Platón. Y nadie lo contesta a estos filósofos y se toma como verdadero. ¿Por qué se va a decir esto? Y aquí voy a concluir. Por el siguiente, el Espíritu se ha revelado que en los postreros días se apostatará mucho de la fe. ¿Por qué? Porque esta fe se va a esparcir y parcial por todo tiempo. Y para que se convierta al cristianismo no es algo costoso, pesado para los cultos cristianos como era para el judaísmo. Hasta hoy el judaísmo no tiene una mentalidad misionera, distinto del cristianismo y del islamismo, que tienen una prerrogativa de alcanzar a los otros. Y es demasiado difícil para que alguien se convierta al judaísmo. Me parece que hasta mismo los judíos no quieren que muchos se conviertan porque es difícil después para administrar. Ya el cristianismo no era. Se necesitaba arrepentirse de sus pecados, creer en el Dios de la Biblia y Jesucristo como su Señor. El resultado es que esta explosión de conversión también sería acompañada con muchas confusiones y muchos errores y mucha apostasía también. ¿Ok? ¿Comprendes? Porque si hasta entonces era solamente los judíos que iban a Jerusalén, el número de esos errores era más pequeño. Pero a medida que se multiplica y va alcanzando pueblos distintos, culturas y lenguas, y todo esto se va a diversificar. Y la palabra de Dios dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo concluye el versículo primero? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece? Como si escucha espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Son voces literales, físicas, que las personas se oyen como encarnación en una sesión espiritualista. ¿Qué le parece? Y simplemente enseñando la mentira en contra de la verdad, ya está Sí, así es. hablando de espíritu de demonios. Sí, así es. Tranquilo de este ejemplo. Vamos a ver la prueba bíblica. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Juan 4, 1 y 2. ¿Qué dice? Primera epístola universal. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa... ¿Hasta ahí? Sí, puede concluir, por favor. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok. ¿Cómo Juan describe el espíritu del anticristo? Con posesión, con dolencias, con señales visuales, ¿es así? ¿Cómo describe? ¿Cómo Aquel se que no identifica? El que no confiesa a Cristo Sí. no es de Dios. Entonces, básicamente, que está diciendo el apóstol Juan ahí es que el espíritu del anticristo es reconocido por la herejía, por la negación de la verdad sobre Jesucristo. ¿Ok? Es eso que significa escuchar espíritus engañadores. No es una audición física. Yo no tengo duda que algunos pueden incluso llegar a este punto, ¿eh? Porque hay personas que son esquizofrénicas y oyen voces y ven, y la propia medicina lo reconoce como una perturbación mental que algunos tienen, y puede ser que algunos tengan problemas mental o espirituales también y que lleguen, pero no necesita llegar a este punto físico. La idea no es una audición física, pero es una creencia en una mentira, en la negación de la verdad bíblica. Si oímos y creemos en algo que no es bíblico, entonces no es a Dios que estamos creyendo, es al enemigo, aquel que ha distorcido la palabra de Dios desde el principio. ¿Quién ha hecho esto? Desde el principio, el capítulo 3 de la Biblia, en la primera generación. ¿Quién ha hecho esto? Satanás. Satanás. Y no ha cambiado su manera de engañar a las personas. Distorce las palabras. ¿Ok? Entonces, claramente Pablo está diciendo a Timoteo, mira, ya hemos sido advertidos por el Espíritu Santo a través de su palabra, de que en este día posterior, en el final, en este último bloque, cuando se va a esparcir toda la palabra de Dios para todos los cantos, que muchos van a rechazar y oír el engaño y la mentira. Y no es solamente una mentira. Mire, esto es importante. Cuando vemos la sociedad siendo influenciada por ideologías anticristianas y que son obradas por mentes humanas, nosotros no podemos nos engañar que hay un actor sobrenatural por trás de ello, que es el propio Satanás, el engañador. No significa que las personas están poseídas por demonios como, no sabe qué hace. Muchos lo saben, sí, lo saben claramente, que están combatiendo el mensaje cristiano con una ideología anticristiana. Pero esto es maligno. La palabra de Dios, cuando se van a creer en estas cosas, no están solamente creyendo en alternativas filosóficas, ideológicas, en el mundo plural. Necesitamos comprender y reconocer que es una obra maligna. Y claro, no es difícil percibirlo, ¿no? Si nos apartamos de la verdad, nos apartamos a seguir el padre de la mentira. ¿Te acuerdas que ha sido precisamente esto que Jesús ha dicho para los judíos? ¿Te acuerdas? Cuando ellos dicen, nos tenemos por padre Abraham, y dice, no, yo les digo quién es tu padre. Tu padre es el diablo. Y ellos no le gustaron de que hayan oído la parte de Cristo. Y Jesús llama a los propios judíos de hijos del diablo, precisamente porque estaban rechazando a él como Mesías y la verdadera enseñanza bíblica. ¿Está claro esto? Vamos a ver cómo Pablo continúa y describe esta obra de engaño y de doctrina de demonios. Versículo 2, ¿cómo describe? Primero Timoteo 4:2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ok, hay dos características de estos que enseñan estas mentiras y estos engaños demoníacos.
¿Cuáles son las dos características? ¿Cuáles son? Hipocresía, la primera, son hipócritas. Eso, correcto. Y la segunda dice que tienen cauterizada la conciencia. Exacto, esos son dos. Y que ellos actúan y trabajan cerca uno de los otros. La hipocresía, nuestro Señor Jesucristo ya nos ha descrito en el Evangelio según Mateo, cuando se va a orar, no sea como los hipócritas que oran públicamente y buscando la aprobación de las personas. ¿Se acuerdan de esto? Cuando se va a ayunar, no sea como los hipócritas porque se demuestran físicamente que están ayunando. ¿Qué es la hipocresía? Esta palabra se ha sido utilizada demasiadamente larga en el sentido, pero no es tan larga así, no se cabe para todo. Bíblicamente es más específico. Hipocresía es una palabra que es usada en el Nuevo Testamento como una interpretación, como una actuación teatral religiosa para aparentar para los otros fuerte piedad y espiritual cuando en la verdad no tienen. Y se envasa en la tragedia griega, que las máscaras que los griegos utilizaban para dramatizarse, que escondía la verdadera faz con una otra que expresaba los sentimientos trágicos de la tragedia, ¿ok? Entonces Jesús dice, ¿qué son los hipócritas? Son aquellas personas que le gustan y procuran, arriba de todo, la admiración y la aprobación de las personas como siendo muy religiosos y piadosos. Pero en la verdad no son. ¿Cuál es el problema de la hipocresía para aquellos que son hipócritas? Hay muchos problemas, es verdad, hay muchos problemas, pero el principal es que no actúan para Dios, no tienen Dios como el público principal de ellos, mas sí las personas. Ese es el principal. El segundo problema que es derivado de esto es cuando te acostumbras a pensar más en las personas do que en Dios, tú ya no tienes más sensibilidad para la palabra de Dios. Y esto que la Biblia dice de la conciencia cauterizada. Cauterizada es quemada y que se ha perdido la sensibilidad. Me acuerdo cuando tendría 19 o 20 años, no me acuerdo precisamente cuál, creo que ha sido 19, hace ya 30 años. Y empecé a salir sangre en mi nariz. Y fui a un médico y dije, vamos a concertar eso con dos acciones. La primera se va a cauterizar tu nariz por dentro, porque hay mucha, ¿cómo se dice? Vasos. Sí, Vasos. Que están superficiales y por eso se están rompiendo fácilmente. Y vamos a poner un ácido que va a quemarlos y así no va más a sangrar. Esa es la primera actitud de inmediato que ya va a mejorar bastante esto. Pero definitivo, vamos a concentrar tu nariz porque es torto. Había un desvío de septo. Entonces vamos a hacer una cirugía y quebrarlo y ponemos red. Aprobado, lo haga todo, está bien, lo haga todo. Quema lo que tenga que quemar y pone el martillo y concerta todo que se va. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la cauterización es precisamente quemar y se pierde la sensibilidad cuando se quema. Pablo está diciendo que esas personas que actúan en hipocresía, tiempo após tiempo, van perdiendo la sensibilidad para la palabra de Dios. La leen, la escuchan, la conviven con ella, pero ya no se somete a ella como verdadera palabra de Dios, porque en la verdad está más preocupado con la aprobación de las personas, el honor de las personas, y no con el honor de Dios y la aprobación de Dios para su vida, que viene por Cristo Jesús, por supuesto. ¿Ok? ¿Y cómo percibimos esto? Percebemos esto que esta falsa religión y esta falsa piedad, que no es piedad verdadera, mire que esto es muy importante. Toda falsa religión y falsa piedad es enfocada en el hombre
y es manipulable por los hombres, de manera que podemos nosotros desarrollar con nuestras propias manos un estado de superioridad espiritual. Y Pablo entonces pasa a describir que decían ellos, comunicando como modelo de espiritualidad. Está en el versículo 3. ¿Qué dice? ¿Qué enseñaban estos hipócritas del pasado? Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Ok, ¿qué les parece esto? ¿Qué idea está presente acá? El celibato es uno. Sí, Y son como enseñanzas para... Enseñanza como que esas cosas, practicando esas cosas, uno sería salvo, ¿no? sí, hay una connotación así, pero la idea básica que hay por detrás de esto era el pensamiento griego platónico, que tendría la realidad espiritual como buena y la realidad material como mala. Y decía, todo lo que está relacionado a la carne es mal y el bien está solamente en la parte espiritual. Por tanto, si alguien desea una vida verdaderamente espiritual, tiene que afastarse de las cosas materiales. Mira, todo material no es propiamente aquel que es perversión material. El material es menos espiritual y más espiritual de todo que no es material. Es un pensamiento platónico que dominaba la filosofía en aquellos tiempos y que incluso tuvo una contaminación en los judíos porque tenían algunas visiones así. Los esenios, ¿te acuerdan? Que ha sido quien producir algunos manuscritos, veían de alguna manera de esta forma y tenían sus como monasterios y se recomendaba que no casasen. Es exactamente eso acá que se diga. La idea es que el placer de la carne es necesariamente bajo, mínimamente bajo, pero para los más fuertes era pecaminoso en sí. Es curioso que hasta hoy hay muchos cristianos que piensan así. Cristianos que se dicen evangélicos, que dice que si tiene perturbaciones, que se dedican a placeres naturales, tienen una crisis de conciencia como si fueran pecados. Y Pablo está diciendo aquí, no, ellos prohíben casarse, que es el contrario de la palabra de Dios, porque como ha dicho Jesús, ¿qué ha sido dicho desde el principio? Deja a tu padre y tu madre, unte a tu mujer y sea los dos una sola carne. Mira, hermano, algo muy importante que voy a decirlos ahora. Toma nota de esto. Toma nota. Toda falsa religión pone enseñanzas más importantes y muchas veces contrarias a la palabra de Dios. Modelos de espiritualidades que no tienen base bíblica son enseñados como siendo verdaderas espiritualidades. Y estos son esclavitudes en la verdad. Imagínate que si Dios ha dicho que el hombre debería casarse y algo se enseña que para ser espiritual no se debe casarse, está claramente contrario a la enseñanza bíblica. El celibato, por tanto, es un grave error en la tradición católica romana, pero no solamente esto, mas aquellos otros que toman la intimidad como siendo algo malo, ¿correcto? Y después él continúa, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Cuál es el origen de esto? Del casamiento podemos percibir de la contaminación del pensamiento platónico, griego, pero y de la comida. ¿Qué les parece? ¿Te acuerdan del encuentro de Pablo con Pedro en los Gálatas, escribiendo a los Gálatas? Esto nos parece ser una reminiscencia como residuo del judaísmo, que se llaman los judaizantes, que tenían una mentalidad
de la antigua alianza, cuando Dios ha prohibido algunos alimentos para una ley, para una enseñanza espiritual, pero que Cristo Jesús ya ha abolido. Porque el Evangelio dice que Jesús dice que contamina el hombre, no es que entra por la boca, pero que sale. De manera que con eso, dice literalmente, ha considerado puros todos los alimentos. ¿Ok? Pero algunas personas seguirán. ¿Y cuál es el problema de esto? Vamos a pensar. ¿Cuál es el ¿Y la, problema? la morcilla también? ¿Cómo? ¿La morcilla también? Perdón, no he comprendido. ¿Qué es la morticha? ¿Cómo se dice en portugués, Mauricio? Morcilla es el chorizo de sangre. Ok. Yo imaginé que fuera algo así. Algunos No me olvidé el nombre en portugués de eso ahora. Sí, tal vez para ahí en Uruguay el problema sea la morticha, que es el chorizo de sangre, ¿no? Pero acá en Brasil lo oigo de la carajé y de algunas comidas que tienen un origen espiritual mala y tal. La idea es que de alguna manera algunos alimentos hacen mal espiritual. Esa manera es una manera así muy infantil por un lado, porque cómo es posible que Dios por su espíritu, por su gracia, no nos tenga preservado, purificado, santificado. Por otro, es una mentalidad pagana de que espíritus malignos tienen derecho y posesión sobre algunas cosas que Dios ha creado. Y es precisamente esto que Pablo está combatiendo. Él va a decir en versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Cuál es la idea de Pablo? Es básicamente el siguiente: por acaso, hay alguna única cosa, algo de universo que ha sido creado que no tenga sido por Dios? ¿Algún único alimento, un único grano, un único animal que no tenga sido creado por Dios? No hay. El diablo y los demonios y los seres de la imaginación de las personas, en la mentalidad pagana sí, hay falsos dioses que la mitología se dice que creó eso y creó aquello otro. Pero para la palabra de Dios, Dios lo creó todo. Y Pablo está diciendo, no hay nada que recibido con acción de gracias no sea rechazable. Entonces, ¿qué está a combatir? Y vamos a concluir esta primera parte acá. ¿Qué está a decir básicamente es el siguiente? A medida que la palabra de Dios ha sido predicada por el mundo afuera, personas van a distorcerla y hacer una mezcla de la enseñanza bíblica con ideas paganas. Eso es la apostasía. Es abandonar la verdad de Dios para otras enseñanzas que muchas veces son mezclas. Porque desde el principio, otra vez, vamos a volver a acordarnos del huerto de Edén. Cuando el diablo va a tentar a Eva, no tenta con una mentira explícita, pero hace distorsiones en la palabra que ha dicho Dios. ¿Te acuerdas? No es esto que ha dicho Dios, no puede comer de toda árboles que hay. No es de toda árboles, solamente de aquella que está. Hace distorsiones. Y Pablo está diciendo esto: Timoteo, atenta, porque habrán distorsiones. Y distorsiones que van a comunicar una religión superficial, una religión de méritos, de obras, de sacrificios, de manera que es el revés muy distinto de la verdadera religión, que es espiritual, es de conversión de alma, de nuevo nacimiento, de arrepentimiento, de la confesión de pecado, de la confianza en la obra de Jesucristo. Y el cristianismo es libertador, porque todas esas otras religiones esclavizan a la persona en algún aspecto. No puede hacer sexo porque sexo es malo. No puede comer algo porque algo es malo. No puede hacer tal cosa en tal día porque es malo. Hay un espíritu, hay una maldición, hay algo que te va a pegar. ¿Comprende? Y aquí está diciendo, no hay. Dios lo hizo. Agradezca y coma. Porque para los cristianos, comer y beber es algo que nosotros hacemos para la gloria de Dios también. En 1 Corintios 10,
31, ¿correcto? Así que comáis que bebáis, o sea, cualquier otra cosa, hacer para la gloria de Dios. Porque claro, alguien se puede ceder en la bebida y en la comida, como los corintios lo hicieron, y se decía, lo puedo todo, y se ponían demasiado. Pero el problema de ellos no era esta falsa religión de engaño, era en un cierto sentido, al revés. Él dice, como estoy libre, voy a aprovecharlo todo. Y la idea de la libertad cristiana no es que tenemos la libertad para cometernos excesos, es la libertad para vivirnos de una manera correcta. No estamos más esclavizados por el pecado, tenemos la libertad del pecado para vivir con moderación. Así, el hombre no es prohibido hacer sexo, es prohibido con otras mujeres. Tú tienes la tuya, te contentas con ella. Así, no es prohibido propiamente tomar una taza de vino, es prohibido el exceso, no te pongas borracho. ¿Comprende? No es prohibido comer una buena comida. Muchas veces he dicho a mis ovejas, a las ovejas del Señor, cuando estoy pastoreando, hermano, no es malo en una fiesta festejar, pero es malo es vivir toda vida, todo día como si fuera fiesta. No hay hígado ni estómago que soporte. Entonces, en la fiesta, festeja, pero después se entra en la línea. No se ponga todo. ¿Comprendes cuál es el punto? Y acuerda que el primer milagro de Cristo ha sido transformar la agua en vino para que festejasen. Era una fiesta. No era para tomar só un poquito porque soy creyente, no puedo hacer nada. No, vamos a comer como si vamos a Parichada, uruguaya. Me acuerdo con expectativa cuando estuvo en el estadio, en el día que fuimos y Mauricio Rolín nos llevó y estábamos todos, queremos probar la Parichada porque es famosa. Imagínense si tuviéramos una mentalidad de espiritualidad de esta manera. En el día especial se iban todos a ayunar. Y dije, no, voy a festejar, ya estuve, ahora es día de fiesta. ¿Ok? ¿Está claro esto? El punto, estas malas noticias. Y así Pablo concluye diciendo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué significa decir? ¿Qué santifica nuestra vida? La orientación bíblica. Si yo aprendo a comer, a beber, a hacer sexo o hacer todo más con el cuerpo y con el alma, según la palabra de Dios, de manera que pueda rendir gracias a Dios, está santificado. Acá no es una orientación mística, ¿ok? Me acuerdo algunas veces cuando visité a algunas personas, en el inicio de mi ministerio, he visitado algunas familias más sencillas, y a veces llegaba en la casa de ellos y ya estaban esperando a un cierto tiempo y decía así, pastor, ya puede comer porque ya está bendecido el alimento. Y a mí me quedaba pensando como una manera mística, ¿no? Que cuando ora, el alimento se fica energizado con el poder espiritual y puede comer que no va a pasar mal, ¿no? Ya está bendecido. y yo me quedaba siempre pensando así, y si no oro, ¿qué va a suceder? Voy a tener un dolor de barriga, y me voy a baño, ¿qué va a suceder? Porque el punto que decía él es, nuestra oración no es para expulsar demonios de la comida. La comida no está endemoniada. Nuestra oración es una expresión de gratitud a Dios que nos ha dado todo. Y oramos con una bendición en el sentido, Señor, tú nos has regalado todo eso y nosotros te agradecemos. Ese alimento es bendecido porque tú estuvieras en todo el proceso, desde la plantación hasta la siega y la preparación y todo. Y te rendimos gracias y te alabamos porque tú nos has bendecido con ese alimento. ¿Comprende? Esa es la idea. Es eso que Pablo está a decir acá. Hermano, no evitemos nada que Dios nos ha dado por su bendición. Pero ¿cómo lo disfrutamos de manera bendecida? Cuando somos guiados por la palabra y la manera de disfrutar. Hay una manera de disfrutar a todo guiado por la palabra de Dios. Si disfruta sin la orientación de la palabra, se pierde. Hay personas que no tienen límite con nada, con sexo, con comida, con bebida y por más que sea. ¿Está claro eso? ¿Todo bien? ¿Vamos a seguir?
Ahora viene la parte positiva, que es la parte final, y Hendricks pone la segunda parte. Después que explica eso, esa es la base, era el problema, el versículo de 1 así que era el problema que ellos tenían, ¿correcto? Ahora Pablo va a describir positivamente qué debería hacer Timoteo delante de este problema. ¿Y cómo empieza él a decir? Versículo 6 hasta 10. Alguien lea, por favor. O hasta 11, la verdad. De 6 a 10. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Parte a parte. Después de explicar cuál era el problema que tenían en aquella época, Pablo entonces empieza a emitir consejos positivos. Dice primero al Timoteo, enseña estas cosas. Explica qué es la verdadera espiritualidad, qué es el engaño, qué es la apostasía, qué es la esclavitud de fábulas, de enseñanzas mentirosas, que tiene el enfoque en comportamiento exterior humano, en no provisto, toca aquilo otro. Vale a pena leer un pasaje que es paralela de esto y que van a perceber que no era un problema exclusivamente que Timoteo enfrentaba, pero era más común en aquellos tiempos. Colosenses, vamos a ver, Colosenses. Capítulo 2, versículos 16 hasta 18. No sé si Franco puede leer, no puedo verlo, pero puedo oírlo. Si puede leer. No, estoy complicado, no tengo una Biblia a mano ahora en este momento. ¿Con quién puede, por favor? Arsenio o... Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestra premio, afectando humilde y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no... Sí, ya hasta ahí. Percibe el paralelo con el texto que leemos anteriormente, ¿no es? Hay una parte que viene del judaísmo, enfoque en fechas y en restricciones, y hay otra parte que viene de religiones, de misterios, de revelaciones, de ángeles, supuestamente. Una parte del judaísmo tenía culto de los ángeles, pero acá tenemos una mezcla con religiones paganas, cuando tenían los oráculos que eran supuestamente personas espiritualmente sensibles que tenían contacto con los espíritus. Mira, es muy semejante a que vemos hasta hoy. Incluso en algunos medios supuestamente evangélicos, como algunos neopentecostales, con personas que dicen, yo he visto un ángel que habló eso, he sentido en mi corazón que es de esta manera, y hace predicciones y enseñanzas y órdenes que son algunas veces contrarias a la palabra de Dios, y las personas le toman como orientación espiritual, le reciben como orientación espiritual. Pablo está diciendo, no haga esto, no haga.
No hago, ustedes están se esclavizando. Cristo ya ha libertado. Todas estas ceremonias del Antiguo Testamento apuntaban para Cristo. Eran sombras. Cristo ha venido y lo ha cumplido todo. No necesita más se quedar con esas restricciones alimentarias y todo más. Y no puede ser esclavizado por supuestas revelaciones sobrenaturales. La revelación suficiente es la Biblia, lo siga. Y así es, está libre de estas cosas. ¿Ok? Pablo entonces al hablar a Timoteo dice, enseña esa verdad. Porque si no enseñas esa verdad, las personas van a seguir estas otras mentiras, creyendo que están siguiendo a Dios. Enseña. Y si enseñas esas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La palabra ministro es la palabra de sierve, aquel que sirve, ¿correcto? Serás un buen servicial de Cristo Jesús. ¿De qué manera? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Correcto? Aquí nosotros ya percebemos, mire qué importante. Aquella persona que quiere ministrar, servir como buen servicial o ministro de Cristo, debe primero ser nutrido de la palabra de Cristo, de la palabra de fe que hemos recibido. La palabra de fe acá no es algo subjetivo como de tengo mucha fe. No es esa como una creencia fuerte. Es la palabra de la fe, de la palabra de Dios que nos ha revelado. Es como a fe, es como un depósito, un producto que recibimos de la parte de Dios y que nosotros lo guardamos, lo conocemos, lo estudiamos y lo comunicamos a los otros. Es esta palabra que compartimos, no es una palabra nuestra o que inventamos o que viene de nuestro corazón, nuestras ideas, lo que sea. Eso que está diciendo. En el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y viejas, porque hay instrucciones que son de tal manera contaminadas con mal que se quiere hacer extrañas y raras a las enseñanzas bíblicas, fábulas profanas. Há algunos mensajes que son raros y muy distintos de la palabra de Dios y de viejas, posiblemente porque en general en las religiones paganas los misterios son comunicados de generación a generación y son los viejos quien conservan esas enseñanzas. Y me acuerdo hablando con un amigo que ha servido durante mucho tiempo entre indígenas y que hay incluso el término el viejo para el mago o el pajé que tiene el conocimiento mágico y espiritual. Y incluso me acuerdo de algunas situaciones que he visto en mi niñez de personas que hacen algunas oraciones y bendiciones que eran viejas especializadas en magías y oraciones. Es curioso cómo a veces hay una versión evangélica de esto. Vamos a llevar para aquel hermano o hermana que tiene una relación fuerte y que le saca todos los males con su oración. Y veo, me parece el pajé que los otros llevaban acá. Son especialistas en misterios y revelaciones que van a orar. Ya yo he recibido una revelación que el problema es esto. Pablo te aparta de estas cosas y aparta a la persona de estas orientaciones sobrenaturales así. Al revés, ¿qué debes hacerte? ¿Qué debes hacer tú? Debes ejercitarte en la piedad. Entonces, mira, ya ha dicho para Timoteo, sigue la buena doctrina, la palabra de la fe y ejercítate en la piedad. Esto es muy importante, hermano, porque precisamente son dos consejos más importantes para quien quiere servir a Dios como su ministro o como el mensajero de la palabra. Necesitamos estar con una fuerte doctrina bíblica sana, clara en nuestra mente, pero necesitamos también crecer en la práctica de estas cosas, para que le disfrutemos nosotros la piedad en nuestra vida y para que los otros vean que nosotros no tenemos solamente conocimiento en la cabeza, que no es útil en la vida. Es de ejercítate en la piedad. Y él sigue describiendo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Le pregunto, ¿Pablo es contra el ejercicio físico? ¿Es esto que está acá?
¿Y qué significa esto? Él dice, de poco provecho es, pero la piedad de todo provecho. ¿Cómo lo interpretamos esto? Ah, hermano, yo prefiero me quedar orando y leyendo la Biblia do que hacer ejercicios. Tiene una... no sé cuál ha sido tu experiencia, Mauricio. Yo en mi escuela de teología, mi seminario ha sido muy semejante a una facultad. Entonces los ejercicios eran todos intelectuales. Pero algunos modelos como Palabra de Vida tienes parte para práctica de deportes y todo más. A mí, no por piedad, pero por, ¿cómo se dice en este día? No me acuerdo del término que se usa contemporáneo para aquellos que les gusta ni siquiera solamente estudiando. No me acuerdo cómo se dice. Ok. Mi problema es que yo nunca fuera buen en deporte ninguno. Entonces, me quedar en una facultad de teología era más tranquilo para mí, porque todo iba a perceber que no sabía jugar fútbol, ni voleibol, ni basquetbol, ni nada. Entonces, una facultad es más tranquilo porque la vergüenza es menor si fuera de 8. Pero la idea acá no es esta. La idea es básicamente el siguiente. El ejercicio físico es provechoso. Él no está diciendo que no es. Él está diciendo, para poco es, cuando le compara con la piedad, que es un investimento para la eternidad. Entonces, ¿qué está a decir? Si nosotros hacemos el ejercicio físico, que tiene provecho, pero tiene provecho por un tiempo limitado, que es el tiempo de nuestra vida. Si hacemos ejercicio, nuestro cuerpo está más fuerte, nuestro corazón está más fuerte, tenemos más salud, envejecemos mejor, ¿no es así? Y en ese punto. Pero Pablo dice, mira, si cuidas de tu cuerpo y disfruta acá de provecho, mucho más provecho tendrás si investes también espiritualmente en tu vida. Porque es un investimento para la eternidad. Esa es la idea. No está rechazando el cuidado con el cuerpo, como poniendo de menor importancia, pero está destacando la importancia de la fe cuyo desdobramiento es para toda la eternidad. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Está claro esto? Y es curioso porque para mi vida, mire qué ironía, la parte que ha sido más activo fue en la pandemia. Porque estaba me quedando más gordo en casa y triste y comiendo todo trancado. Dije, no voy a hacer eso, se quedará muy malo. Y empecé a salir y de inicio caminaba solamente con más velocidad, 5 o 6 pasos y ya me quedaba casi muerto. Pero después de un año de pandemia ya estaba kilómetros. Nunca ha sido rápido, todos le pasaban de mí, incluso unas viejas bien activa, pero por lo menos yo tenía algunos ejercicios. Y Pablo para nosotros acá, ejercítate en la piedad y los frutos serán eternos. Es eso que está diciendo. Si recoges fruto en su vida del ejercicio físico, recorrerás por la eternidad de los ejercicios espirituales. ¿Ok? ¿Claro eso? Sigamos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Perdón, hay algo antes. Pues tiene promesa esta vida presente, la vendrá. Exacto. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente: tenemos una tarea muy dura, que es enseñar la verdad, una lucha que es espiritual y que tiene las consecuencias para toda la eternidad. No podemos desarrollar este ministerio esperando el reconocimiento aquí en la vida presente. Pocas cosas entristecen más el corazón del pastor do que la expectativa del reconocimiento de las ovejas de su trabajo. No es sabio esperar esto. Nosotros tenemos que esperar, presentarnos delante de Dios y oír, fuiste fiel en el poco, sobre mucho le colocaré. Y aún así seremos siervos inútiles, porque en la mejor de la situación, en la mejor, lo más delicado de todos, no conseguirán aún
cumplir todo lo que se ha establecido. Entonces, nuestra expectativa debe ser la gracia de Dios en su voluntad y en su presencia. ¿Ok? Es eso que Pablo está diciendo. Por esto mismo, por esta dedicación ministerial, que muchas veces no va a ser comprendida, que va a ser rechazada, que las personas van a decir, no es así, está muy duro en que dices, está muy intolerante. No, yo siento en mi corazón que Dios habla de otra manera. Con todo, Pablo dice, trabajamos y sufrimos oprobios, luchas, oposiciones, pero esperamos en el Dios viviente. No esperamos la aprobación de las personas, esperamos en Dios. Y ahí hay un tema que algunos tienen dificultad. ¿Qué significa esa expresión? Que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué les parece? ¿No fue lo que Dios, vimos la clase, no fue lo que hubo en la clase pasada acerca también de que Jesús amaba al mundo? sí, Pero parece. no era el mundo entero. Sí, parece, con la clase pasada. Pero hay una pequeña distinción. En general, como estamos ya acostumbrados con 2000 años de cristianismo, la palabra Salvador para nosotros inmediatamente tiene el significado de la salvación de los pecados, de la condenación de los pecados. La tomamos con este sentido. Pero la palabra Salvador, de griego, soter, la Septuaginta comunica que es una versión griega del Antiguo Testamento, con el sentido también de líder y libertador. Por ejemplo, aplicando a los jueces, cuando se habla de que ha sido el Salvador, ha sido un libertador. ¿Te acuerdas de los jueces, del libro de los jueces? Ellos fueron salvadores de las opresiones que los judíos enfrentaban en los otros pueblos. ¿Ok? Entonces podemos interpretar apropiadamente ese versículo como diciendo lo siguiente: Dios es el salvador de todos los hombres, porque verdaderamente Dios libra a todos los hombres de todos los males que lo podrían soportar. Si Dios nos dejara a cualquier uno de nosotros libres de su gracia, nosotros estaríamos absolutamente perdidos, absolutamente. Entonces, en este sentido, Dios es el salvador de todos los hombres, porque libra a todos de ser tan malo cuanto podemos ser. Dios frena el malo en nuestras vidas. Dios libra a todos los hombres de consecuencias peores que podrían existir y ser experimentadas si no fuera su gracia que frena el mal. Y en ese sentido es el salvador de todos los hombres, porque los libra de situaciones peores. ¿Ok? Pero él dice, mayormente arriba de todo, aún más especialmente de los que creen. Porque aquellos que creen en Dios como su Salvador, lo experimentan como Salvador en el nivel más profundo, que es la salvación de la condenación de los pecados. A mí me gustaría darles una ilustración que creo que sea apropiada, que es la relación que los hijos de la alianza tienen con Dios, antes y después de la conversión. Los hijos de los creyentes, antes de convertirse, son salvos por Dios de muchos males, de la herejía, de la ignorancia, del culto pagano, porque los hijos de los creyentes desde chicos oran, estudian la escritura, van a la iglesia, participan del culto verdadero, oyen la predicación, y al hacer eso están siendo salvos de la mentira, del engaño, de la prostitución, de la maldad. ¿Concuerdan? Aunque no convertidos, sigan bajo la condenación de los pecados si no se conviertan. Pero en el momento que creen, lo experimentan como Salvador de la manera más rica y profunda, más fuerte. Por eso que Pablo dice, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. A los que creen lo experimentan en el nivel más fuerte. ¿Ok? Y a eso dice Pablo, esto manda y enseña. ¿Y cómo va a concluir? Que ninguno tenga en poco tu juventud como sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Acá hay dos cosas a ser dichas. Para los judíos,
la edad era muy importante para que alguien tenga autorización, o sea, oído con respeto por parte de los otros. No es por acaso que Cristo empieza su ministerio público solamente a los 30 años de edad, porque esa es una edad que un hombre era considerado maduro. ¿Ok? Antes de eso, no era un hombre tan maduro así. ¿Te acuerdas que en el libro de Job, el último que habla es el más joven y dice, yo dejé todo hablar primero para que la sabiduría, porque tenía esta mentalidad? El problema es que Timoteo era un joven pastor, y por eso muchas veces era desconsiderado por otros. ¿Y qué dice Pablo? Te presenta tu cartera de ministro, reprenda a otro y llámame de reverendo, soy pastor, respétame, trátame como autoridad. ¿Es así? No. Pablo dice que ninguém tenga tú en poco tu juventud. ¿De qué manera? Sé ejemplo. Te vas a demostrar que estás listo para un ministerio con una verdadera vida cristiana. Las personas pueden sorprenderse que a pesar de tu poca edad, con el conocimiento bueno de la palabra, por la conducta, por amor, espíritu, fe y pureza, te vas a callar a los opositores, que mismo siendo más viejos, van a ver en ti más sabiduría. ¿Te acuerdas del salmista que dice, soy más sabio que mis maestros porque medito en tu palabra? ¿Te acuerdas de eso? Está en Salmo 119. Y por eso Pablo dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para que desarrolle esta madurez bíblica, necesitaba dedicarse a la lectura personal, pero acá probablemente apunta al ejercicio litúrgico. Y acá es un tema que podemos discutir más largo, pero no voy a hacer. Hay algunas tradiciones reformadas más restrictas que dicen que hasta la lectura bíblica debe ser más enfocada en las personas que son autorizadas para los ministerios. No exclusivamente, como presbiteriano de Brasil que soy, no creo que sea una restricción absoluta, pero que dicen ellos es el siguiente: en el culto público es muy importante la lectura bíblica, es parte del culto, de manera que debe ser leída con atención, con dedicación, bien hecha y preferencialmente, dice ese reformado, por oficiales presbíteros de la iglesia, porque tiene la connotación del uso litúrgico de la palabra. ¿Ok? La idea es que está por detrás. Dios te ha ordenado el ministerio de la palabra. Dedica a esta lectura, ocupe ese espacio, enseñe a personas leyendo, pero no solamente leyendo, exhortándoles y enseñándoles. Dedica a la lectura, exhortación y enseñanza. ¿Ok? El joven medita y cumple ese ministerio, pero necesitas acordarse, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es posible que algunos no daban muy importancia a Timoteo por ser joven, y Pablo dice, no te intimides con esa importancia disminuida que te dan. Porque te acuerdas, tú has sido ordenado. En el presbiterio le impusieron las manos sobre ti. La idea aquí es de la ceremonia de la dedicación para el ejercicio. Te acuerdas de eso y cumpla. Aunque los otros no respeten, tú sabes que has sido llamado y tienes una vocación para cumplir. No te intimides, cumpla. No sea negligente con el don que has recibido. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Claro, ¿no? Si va a estudiar las escrituras, si va a cuidar de la piedad pessoal, conducta, amor, fe, pureza, si va a enseñar a los otros, si va a exhortar, si va a hacer eso, la iglesia va a aprovechar los frutos del ministerio de alguien que se dedica así, aunque tenga menos edad. Es claro que Pablo no está a despreciar la sabiduría que viene con la madurez, pero el punto que está a decir es, la sabiduría propiamente viene de Dios y está en su palabra. Si te dedicas a comprenderla y comunicarla,
vas a bendecir a las personas y vas a ser provechoso para ellos. Y por fin, él concluye diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo a los que te oyen. Hermano, eso es maravilloso. Estaba hablando a poco con algunos jóvenes que están se preparando para servir como profesionales y como testigos de Cristo también. Y al final de la palestra, uno de ellos me hicieron una pregunta que me pegó de sorpresa, porque nunca he oído eso. Y dice, pastor, si tú pudieras volver y dar un consejo a tu joven, ¿qué dirías tú a tu joven? Yo me quedé espantado con esto y pensé, ¿qué necesitaba oír yo cuando más joven? ¿Y qué diría yo ahora a aquel más joven? Y dice a él, tal vez yo dijera a mí, sea menos confiante en ti mismo, confíe más en Dios y te acerque de personas confiables para te aconsejar. Yo he dicho estas tres cosas. Que Pablo está diciendo así, cuida de ti mismo. Porque a veces nosotros cuando jóvenes tenemos un exceso de confianza en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento teológico. He leído eso, he leído aquello otro. Y si las personas entonces aún lo elogian y dicen, es muy inteligente, ahí es un problema fatal. Porque nosotros acreditamos. Nosotros no gostamos de acreditar si nos critican, pero si nos elogian, acreditamos. Cuando hace crítica, dice, no, es malo, es de diablo esta crítica, pero si es elogio, no es. Cuando la verdad, el diablo hace el revés muchas veces, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, cuida de ti mismo, cuida de la doctrina, persiste en eso. Si hicieres eso, salvarás a ti mismo. Y termino hoy diciendo una frase que me dijeron en el seminario que he estudiado, que un predicador visitante de Estados Unidos, no sé si ha sido Van Groningen, cuando predicó en la capilla del seminario JMC, después de predicar, las personas se quedaron espantadas porque el tema que ha predicado fue la necesidad de la salvación de los ministros de la palabra. Y él empezó diciendo que es una necesidad y que Dios salve a los pecadores, incluso los ministros de la palabra. Claro, se ha utilizado de retórica acá también para llamar la atención, porque nosotros no podemos esquecer que, aunque Dios pueda hasta nos utilizar para que personas lo conozcan, nosotros seguimos necesitando de su gracia. Y si no podemos nos perder en el sentido eternal, podemos nos perder en el sentido de calidad espiritual. Y ese es un peligro muy fuerte. Y aquel libro, Vocación Peligrosa, va a tratar de este tema todo. De los peligros de nos dedicarnos al ejercicio ministerial y nos olvidarnos de nuestras propias necesidades espirituales. Es eso que Pablo está diciendo. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Esa es la manera que te conservarás saludable, que salvarás a ti en el final, a ti mismo y a aquellos que te oyen. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude en ese ejercicio. Bien, hablé demasiado hasta ahora y no sé si alguien quiere considerar algo y he pasado 2 minutitos de tiempo, perdón. Hermanos, ¿alguna pregunta rapidita? No puede escribir para la clase que viene también, no hay problema. Bien, vamos a dar gracias a Dios entonces por esta clase y culminamos una vez más. Arsenio, por favor, guíenos una oración. Amén. Padre celestial, Dios del ejército, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial, Señor, de poder, Señor, aprender a través de tus siervos, Señor, en esta noche. La verdad es que tú nos has dejado, Señor, a través de la Escritura, y así, Señor, de poder nutrir nuestro conocimiento y así enseñar también la verdad, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por la vida de los profesores, de los alumnos, Señor, y ayúdanos, Señor, cada día de poder llegar, Señor, a asemejar a tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Y gracias, Señor, una vez más te doy por este momento y que tú lo bendiga a cada uno, Señor, que pueda crecer en gracia, en conocimiento día a día, Señor.
Gracias, Padre Santo, por todo. Oro a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Buenas tardes. profesor. Gracias, hermanos. Buen descanso a todos. Nos vemos semana que viene. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta- Chao, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.